Bueno, hola, hoy es martes 16 de noviembre, esta es la clase 22 de Física Teórica 2. La clase pasada hablamos de teoría de perturbaciones, vimos perturbación de un nivel no degenerado, el cálculo de la energía a segundo orden, que era algo que nos había quedado pendiente de la clase anterior. Después vimos un ejemplo de aplicación de teoría de perturbaciones al oscilador armónico, siguiendo un complemento del Cohen que tiene tres ejemplos de perturbaciones: lineal en X, cuadrático y cúbico. Nosotros solo vimos el primer ejemplo. Que los dos primeros son lindos ejemplos porque se pueden resolver exactamente el problema con la perturbación como si no fuera una perturbación, y después aplicando la teoría, y uno puede ir comparando en los distintos órdenes si va obteniendo algo correcto. Bueno, y finalmente vimos perturbación de un nivel degenerado. En esta clase cambiamos de tema, vamos a hacer un repaso de pictures o representaciones de Schrödinger y de Heisenberg para introducir el picture de interacción o de Dirac, con el cual vamos a tratar el problema de la dinámica y de teoría de perturbaciones dependientes del tiempo. O sea, ese es el objetivo de introducir el picture de interacción. Además de que es un tema interesante y muy importante en sí mismo, porque se usa mucho en teoría de campos y en física de muchos cuerpos, en los métodos perturbativos, en física de muchos cuerpos, y da origen a los diagramas de Feynman, etcétera, toda esa maquinaria que se usa en problemas complejos. Bueno, entonces en particular después vemos la serie de Dyson, y de ahí analizamos la probabilidad de transición entre estados. Bueno, un breve repaso de teoría de perturbaciones, lo que vimos la clase pasada. En teoría de perturbaciones tenemos un hamiltoniano que depende de un parámetro, que tiene una parte conocida, que es el de H sub 0, y se agrega un término que es la perturbación, con un potencial B multiplicado por un parámetro lambda que se lo supone mucho menor que 1. Entonces, conocemos la solución, conocemos los autoestados y autovalores del H0, y lo que buscamos es ver cómo la solución de este problema más complicado, cómo la solución se va apartando de esta solución del H0 original. Entonces tenemos que computar correcciones a los autovalores del hamiltoniano y también a los autoestados. Nos había quedado en el tintero la corrección de la energía a segundo orden. Bueno, la calculamos. eh, específicamente ya ese término, el segundo orden, está dado por el elemento de matriz del potencial de la perturbación entre el autoestado del hamiltoniano del nivel que estamos mirando, y del otro lado el estado, la perturbación del estado a primer orden. Como este estado ya contiene una suma sobre estados del H0, etcétera, ahí ya se complica un poco la expresión y obtenemos esto que está acá. Esta es la energía a segundo orden, que tiene, como vemos, el potencial B al cuadrado, en cierto modo, sus elementos de matriz, y tiene un denominador de energía que siempre aparece en estas teorías de perturbaciones, y lo que hace es favorecer a las energías más cercanas, hacer que esas energías más cercanas
a la que estoy perturbando influyan más en el resultado. Bueno, y después seguimos con el caso de un nivel de energía degenerado. Acá el problema se complica un poco matemáticamente y lo que hay que hacer es trabajar en ese autosubespacio degenerado asociado al nivel de energía que se está perturbando. Entonces, acá tenemos un nivel E sub n0 que es degenerado, tiene degeneración G sub n, y se mira a todo el subespacio junto. Acá hay este gráfico sería un ejemplo de dimensión 4. Y lo que se hace finalmente es escribir la matriz de la perturbación en los estados, en los autoestados del H0, en ese subespacio únicamente, ¿no? Y se busca este autovector, que es combinación lineal de los estados del H0 en ese subespacio. Entonces se obtiene un problema de diagonalización de una matriz de dimensión G sub n. Y se van a obtener las correcciones a la energía orden 1 y los estados acá, a orden 0. O sea, para los estados se hace como una reorganización, ¿no? Se diagonaliza la perturbación en ese subespacio y se elige un conjunto de estados que diagonalice la perturbación. Y las energías nuevas o las correcciones a la energía surgen de los autovalores de esta matriz en ese subespacio. Solo en ese subespacio. Bueno, dejamos el repaso ya y empezamos con el tema de hoy, que es primero repasar pictures o representaciones, como vimos hace un tiempo cuando ya hablamos de la representación de Heisenberg. Pero para refrescar un poco y tener más fresca la perspectiva, voy a repasar esas cosas primero. Acá les comento, uso un poco este libro, Many Particle Theory, de Gross, Runge y Heinemann. Este es un libro de física de muchos cuerpos, se lo llama, yo lo llamaría mecánica cuántica de muchas partículas. Pero hereda un poco este Many Body Theory que se usa en inglés. Bueno, entonces saco un poco la notación y la manera de presentarlo de este libro, acá del capítulo 14, donde habla de pictures, de mecánica cuántica. Y por supuesto en el Sakurai está también, ¿no? En nuestro libro de cuántica. Ya que estoy mencionando este libro, paso un aviso. El año que viene, en el primer cuatrimestre, yo voy a dar una materia optativa, que es física de muchos cuerpos, justamente, que se basa principalmente en este libro. Y es una cuántica, es como una extensión o una continuación de este curso, donde se trata sistemas de partículas idénticas. Vamos a ver el último capítulo ahora de este cuatrimestre de partículas idénticas. Ahí se plantea el problema básicamente, pero resolverlo es difícil y hay toda una teoría especial
para tratarlo. Y bueno, eso es lo que se ve en el curso de física de muchos cuerpos, que se vuelve a dar el primer cuatrimestre del año que viene. Ya la di varias veces, pero la di hace poco, el año pasado también. Y está grabada, de hecho, igual que este curso. Bueno, entonces primero repasemos la idea de representaciones o pictures. Una preguntita. Para ese otro, la materia optativa, ¿se necesita alguna otra materia correlativa? O... No, teórica no, nada más. Bueno, Sí, ok, los prácticos. perfecto. Es una linda materia, es muy formativa, no es específica para ningún área de la física, sino que hay varias áreas de la física que la usan, ¿no? Eh, Hace unas décadas los principales usuarios eran los nuclearistas en la Argentina, porque la física nuclear era muy fuerte acá, ¿no? Pero bueno, se usa en física nuclear, física atómica y molecular, sólidos, y también es básicamente teoría de campos, pero no relativista. Así que las ideas, los diagramas de Feynman, todas esas herramientas son las mismas que se usan en teoría de campos. Igual, por ahí medio, lamentablemente, en el primer cuatrimestre, Fernando Lombardo también va a dar teoría de campos. Así que competimos amigablemente. Si pueden hacer las dos, van a salir como después de ir 4 meses al gimnasio súper intensivo. Bueno, entonces, la idea de los pictures es la siguiente, ¿no? Sea un observable o en mecánica cuántica todo depende de los elementos de matriz de los observables, ¿no? Un sándwich psi o phi. Entonces, esto, si me paso, ¿no?, de un tren a otro, esto tengo que lograr que se mantenga. Entonces, sea A de t un operador unitario, que le permito depender del tiempo para mayor generalidad, si es más útil. Y entonces, por ser unitario, A de punto por A igual a la unidad, igual a A por A punto, ¿no? Esto ya lo sabemos, la propiedad básica de los operadores unitarios. Entonces, ahora agarramos este elemento de matriz y le insertamos dos identidades. Acá adaga A, adaga A. Entonces, ahora miramos esto, hacemos actuar el adaga a izquierda, me da este bra, hago actuar este a derecha, me queda este ket. Esta es una notación que no usamos mucho, la de meter el operador adentro del ket o del bra, pero está en el Cohen y es muy común. Entonces, bueno, tengo un ket nuevo acá, un bra, y acá el operador. Entonces tengo un nuevo elemento de matriz de este operador que quedó ensanguchado. Entonces, acá repito lo mismo de recién, el bra, el operador, el get, y acá también, ¿no? Un elemento de matriz. Entonces, tengo que identificar cosas. Si transformamos todos los estados y los operadores de acuerdo a esta regla que tengo acá,
Entonces defino un psi sub a, ¿no?, transformado por a, que es a t aplicado al psi original, y al operador también lo transformo rodeándolo a ambos lados por el operador a, conjugado, adjunto acá a la derecha y no adjunto a la izquierda. Entonces reproduzco esto que tengo acá arriba y resulta que todos los elementos de matriz de operadores se conservan, porque el elemento de matriz original ahora se convirtió en este elemento de matriz con las tres cantidades transformadas de acuerdo a esta regla de acá arriba. Pero el elemento de matriz quedó igual. Entonces, puedo hacer todos los mismos cálculos que hacía antes, los puedo hacer con los Kets, los Bra y los operadores transformados, con la tranquilidad de que todos los elementos de matriz son iguales que en la versión original. Entonces, esta es la idea de hacer un cambio de representación, es hacer una transformación unitaria de todos los estados y los operadores. Cuando planteamos los postulados, las reglas de cuantización para fabricar los operadores, estábamos sin darnos cuenta, digamos, en el picture de Schrödinger. O sea, ese es el original, así que eso podría decir que ahí tenía un A que era nada, la identidad. En esta representación, los estados y los operadores tienen la dependencia temporal normal, entre comillas, que surge de aplicar las reglas de cuantización para obtener operadores a partir de las variables clásicas. O sea, el operador posición, el operador momento, energía, etc. Ahora, en este picture, alguno de los postulados me dice cómo es la evolución temporal. Y lo que dice es que el que evoluciona básicamente es el estado. De acuerdo a la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Y por h barra derivada con respecto al tiempo del Ket. Esto está dado por Hamiltoniano y Ket. Una ecuación de primer orden, ¿no?, ordinaria, ecuación diferencial ordinaria de primer orden en el tiempo. Y trabajamos con el operador evolución. El operador de evolución nos da el Ket evolucionado. O sea, es un operador tal que si se lo aplico al Ket en un tiempo inicial, me da el Ket un tiempo posterior cualquiera. O sea que este operador tiene dos argumentos, el tiempo original y el tiempo final. Y ahora le ponemos un sub S para acordarnos que es el operador de evolución en el picture de Schrödinger. Porque después voy a introducir otro para el picture de interacción. Bueno, habíamos deducido propiedades para el operador de evolución en el picture de Schrödinger. No las voy a rehacer, sino acá listé algunas cosas. Lo primero es que hereda la ecuación de movimiento que venía del Ket, ¿no? Es bastante directo. Y h barra derivada con respecto al tiempo de U es igual, ¿no?, que la evolución para el estado. Después, algo bastante intuitivo, la evolución se puede como concatenar. Acá va del T0 al T', y acá arranca del T' y sigue y llega hasta el T.
Entonces, esta sería la evolución del T0 al T. Se puede componer de esa forma. Después, algo también muy intuitivo, y es que la evolución de T0 a T, el operador a la -1, es inverso, no es otra cosa que el operador de evolución que me devuelve de T a T0. Bueno, esto es que es unitario, ¿no? El inverso es igual al adjunto, esto sería el inverso, entonces inverso por el mismo me da 1. Y finalmente tenemos que decir que en general no es fácil, o a veces no es posible, escribir el operador de evolución en una forma analítica, cerrada, así en el papel. Pero hay una excepción, y es que cuando el HS, cuando el hamiltoniano no depende del tiempo, o sea, un sistema estacionario, ahí sí podemos escribir el operador evolución de manera analítica como exponencial menos I sobre h barra el HS por el tiempo transcurrido, ¿no? Entre las dos variables. Si el tiempo transcurrido es corto, podemos expandir y quedarnos con algunos términos en serie, de la exponencial, etc. O esto ya es muy útil para trabajar así también. Bueno, entonces ese es el picture de Schrödinger y el operador de evolución. Con esas herramientas pasamos al picture de Heisenberg. ¿En qué consiste la representación de Heisenberg? Bueno, lo que tenemos que decir, especificar, es quién es el operador A que hace la transformación unitaria. Y en Heisenberg, el A está dado por U adjunto de T0 a T. O si lo queremos escribir así, U de T a T0. Entonces, vemos que con este A, el estado está frozen, está congelado, o sea, no evoluciona. Y eso es por lo siguiente. Acá tengo el estado, le dejo la dependencia temporal, por las dudas, en el picture de Heisenberg. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por A el ket original de Schrödinger. ¿Quién es A? Bueno, es esto que está acá arriba. U, que va de T a T0. Y acá tengo psi de T. Pero por la acción del operador de evolución, esto es fácil. Simplemente me devuelve el estado. Acá yo ya lo tenía en T. Este operador de evolución me lo lleva de T a T0 de vuelta. Como el juego de la oca que lo lleva para atrás al estado, ¿no? La transformación unitaria consiste en llevar el estado para atrás. Entonces no lo dejo evolucionar y el estado es constante. Esto es lo que ya dijimos cuando estudiamos el picture de Heisenberg. Por otro lado, los operadores estaban dados por el A daga a la derecha, por el A a la izquierda. Acá tengo el A daga, acá tengo el A. Vieron que hay una daga que confunde, pero así está bien. Y como dijimos, si el hamiltoniano en Schrödinger es independiente del tiempo, conozco el operador de evolución,
Entonces puedo escribir más explícitamente el operador acá en Heisenberg. Tengo el operador en Schrödinger ahí ensanguchado con las dos exponenciales del hamiltoniano con el tiempo. Acá para simplificar un poquito la notación, tomamos T0 igual a 0, así que no me aparece acá en las exponenciales el menos T0. Bueno, entonces pudimos escribir el operador, un operador que estamos estudiando en Heisenberg, en función de su versión en Schrödinger. Y acá sí hay evolución temporal para el estado. Entonces, para el operador, perdón. Entonces, los estados están fijos, no evolucionan, y toda la evolución temporal está en los operadores. Acá, haciendo un trabajito que creo que lo hicimos, o al menos lo comentamos, se puede deducir la ecuación de movimiento de los operadores, la ecuación de movimiento de Heisenberg. Entonces, es lo siguiente. Bueno, IH barra derivada con respecto al tiempo del operador y principalmente nos aparece esto, el conmutador del operador con el hamiltoniano, todo en el picture de Heisenberg. Entonces, esta es una forma muy compacta y clara, operativa, de escribir la evolución del sistema. Pero ahora esa evolución ocurre en los operadores, en las cantidades físicas, y el estado es el estado inicial. Bueno, acá hay otro término que está únicamente si el operador tiene una dependencia explícita con el tiempo cuando está en Schrödinger, o sea, originalmente. En general, las cantidades importantes, posición, momento angular, esas no tienen una dependencia temporal explícita. Así que muchas veces este término no aparece. Bueno, hasta acá es un repaso, pero me parece importante hacerlo para ahora sí hablar de la representación de interacción, o picture de interacción o de Dirac. Bueno, esta se aplica, se aplica sobre todo en una situación particular. Supongamos que el hamiltoniano en Schrödinger tiene un H0 conocido que lo podemos resolver en general, ¿no? Un poco como pasaba en teoría de perturbaciones, y se le agrega otro potencial que típicamente responde a dos cosas. O tiene una dependencia temporal que complica todo, o tiene interacciones entre partículas que complica aún más todo. Entonces, el H0 es típicamente un potencial de partícula única que no tiene dependencia temporal. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, definimos la transformación unitaria es E a la I sobre H barra H0 por T. Acá no pongo el T0, pero lo pueden agregar. T menos T0. Bueno, este es el A. Entonces, los estados en la representación de interacción son E a la I sobre H barra H0 por T
por el estado en Schrödinger. ¿Bien? Porque acá poníamos el... Y la regla para transformar los operadores, O sub i, es rodear, ensanguchar el O sub s, O de Schrödinger, en adaga a la derecha y A a la izquierda. También fíjense la particularidad de que esto no es el operador de evolución del sistema, sino que solo tiene acá en la exponencial el H0, un pedazo del Hamiltoniano, la parte fácil, digamos. Notar que en particular el H0 no cambia. O sea, si hacemos H0 en interacción, aplicamos la fórmula, lo rodeamos con A y adaga al H de Schrödinger, pero como conmuta lo que está en el medio con lo de afuera, se cancelan las dos exponenciales. Los hago conmutar una vez, se cancelan las exponenciales y recupero el H0 de Schrödinger. O sea que efectivamente el H0 es igual en los dos pictures. En Schrödinger, Perdón, una pregunta. sí. Me parece raro el hecho de que no aparezca en ningún lado el potencial. ¿Cuál potencial? Ah, acá El BC, el BS, perdón. Sí, sí. el BS. Bueno, ahora va a aparecer. eh, Esto es la definición de la nueva representación nada más. ¿Está bien? Yo todavía no dije qué les pasa, cómo evolucionan temporalmente los gets y los operadores. ¿Está bien? Eso todavía no lo trabajamos. Esta es una definición eh, astuta de la transformación unitaria con ciertos propósitos. Entonces, no, la transformación en sí no involucra el B sub S, solo el H0 aparece. ¿Está bien? Yo puedo hacerlo eso, ¿no? Yo puedo poner la transformación unitaria que se me ocurra. Esa libertad la tengo, ¿no? Bueno, Ahora vamos a ver qué pasa con esta elección que hicimos. En el picture de interacción evolucionan los estados y los operadores. Evoluciona todo acá. O sea, es distinto a Schrödinger y es distinto a Heisenberg en ese sentido. Veamos. Para los operadores, tengo una ecuación de movimiento medio parecida formalmente a la de Heisenberg. ¿Está bien? A ver, quiero que prestar atención a esto. Tengo IH barra derivada con respecto al tiempo del operador en interacción igual a conmutador del operador en interacción con el H0, que es igual al H0 en interacción también. ¿Está bien? Formalmente muy parecido a Heisenberg, pero la gran diferencia es que en Heisenberg acá había que poner todo el Hamiltoniano. Acá, gracias a la definición que hice, solo me aparece el H0. Acá, la verdad que no hice la demostración,
por ahí convendría verla, pero se demuestra igual que la ecuación de movimiento en el picture de Heisenberg. Es sencillo, no hay que agarrar, reemplazar el O, bueno, son unos pasos más. Se los dejo, si quieren lo vemos la vez que viene. Así que digo que este es el resultado y creámoslo. Bueno, y con el término adicional, igual a lo que pasaba en Heisenberg, si es que el operador tiene una dependencia explícita en Schrödinger, también aparece acá, y hay que transformar esa derivada al picture de interacción. Se hace primero la derivada y después se hace la transformación de representación. Acá está. Primero se hace la derivada y después el cambio de picture. ¿Está bien? Entonces, primera conclusión, que no lo demuestro, pero que se puede hacer, es que los operadores tienen una ecuación de evolución así, que, a ver, les doy dos opciones. ¿La llamarían evolución fácil o evolución difícil a esta? Supongamos que este término no está, para concentrarnos. Esta sería dura o no tanto, o medio fácil. ¿Qué les Supongo parece? que no tanto. ¿Por qué? ¿Por qué lo decís? Y porque el hamiltoniano no cambia, entonces capaz de sencilla la cuenta. Ok, Y además la parte temporal del operador depende de H0, entonces termina conmutando. no sé si yo no diría que esto conmuta, ¿no? Porque depende de qué operador se trata. No, digo la parte de evolución temporal, entonces podés ir corriendo el H0 y capaz se facilitan las cuentas. Ujú, ok. Está bien. Veo que bueno, van apuntando para lo que yo tenía en mente. Y a ver, yo lo digo en mis palabras. Esta evolución, eh, esta evolución depende del H0, ¿no? Acá tengo el conmutador con el H. Y el H0 es, yo dije al principio, manejable, ya lo tengo resuelto, lo tengo diagonalizado. Es un H0 de partícula única, ¿no? Y además no tiene dependencia temporal. Entonces, la evolución del operador en el picture de interacción es trivial, como decía mi libro de álgebra, que me volvía loco, ¿no? Pero está dada por la parte más sencilla, más conocida del hamiltoniano. En cambio, la evolución del estado sí es más peluda, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en el picture de Schrödinger teníamos la ecuación de Schrödinger para sacar la evolución del Ket, como vimos al principio. Ahora voy a pasarme, quiero ver la evolución del estado en el picture de interacción. Bueno, transformo, si subí, acá pongo la transformación unitaria con el H0. Cuando veo el H0 me relajo, ¿no? Y cuando veo el BS me pongo en alerta.
Bueno, transformo el get. Acá pasando de miembro la exponencial me queda que el estado en Schrödinger es el estado en interacción por la exponencial. Entonces la idea es reemplazar acá arriba el get de Schrödinger. Lo reemplazo por esto que está acá. Bueno, entonces veamos. Tengo i h barra derivada con respecto al tiempo, como acá arriba. Y ahora el get de Schrödinger lo tengo expresado así. Entonces tengo que hacer la derivada primero de la exponencial y después del get. Entonces acá tengo la derivada de la exponencial y ya saqué la exponencial acá afuera. El IH barra con el menos cancela este IH barra de acá. Así que este término surgió de hacer la derivada en la exponencial. Y este término saco la exponencial que está multiplicando y me queda la derivada con respecto al tiempo del get. Esto es lo que quiero, ¿no? Quiero ver a qué es igual esta derivada. Bueno, entonces, ya procesé acá al lado izquierdo de la ecuación de Schrödinger. Me da todo esto. Y ahora el lado derecho. El lado derecho en verde. Lo tengo acá. Porque es hs por el get. Hs por la exponencial y el get en interacción. Bueno, ya estoy llegando a algo que puedo simplificar. Entonces, la exponencial la voy a pasar para el otro lado con el signo cambiado. ¿Está bien? Entonces, me queda esto. Por el get en interacción. O sea, eso es este término que está acá. ¿Está bien? Espero que se vea. Simplemente pasamos la exponencial por hs por i a la menos ih barra h0 por el t. Y después de los dos términos que me quedaron de este lado, agarro este y lo paso restando y lo tengo acá. H0 por psi interacción igual a IH barra por la derivada con respecto al tiempo. Lo dejé de este lado. Así que nada, reorganicé un poco y despejé la derivada. ¿Y acá qué tenemos? Bueno, esto no es ni más ni menos que el H en Schrödinger transformado con el al picture de interacción. Entonces tengo el H acá completo transformado a interacción. Menos el H0 que dijimos que es igual en Schrödinger con interacción. Y acá el get menos este. Y todo multiplicado por el get. Entonces, ¿qué aparece acá? A ver, díganme qué es esto.
El potencial. Es el potencial, la diferencia entre el H total y el H0. Igual lo tenía que ver. Ahí sí está el potencial agregado, que como yo decía, en general es feo. O sea, depende del tiempo, o es un potencial de interacción entre partículas, que inmediatamente hace que las cosas se vuelvan muy complicadas y en general irresolubles. Así que, bueno, acá está la ecuación de evolución del estado en el picture de interacción. Tiene la forma de la ecuación de Schrödinger, IH barra derivada con respecto al tiempo del ket igual a algo, una energía, un hamiltoniano, por el ket. Pero ahora, acá lo curioso, lo nuevo, es que solamente aparece el potencial ese agregado. Y digamos, esta es la respuesta que yo tenía para la pregunta que hizo un compañero hace un rato, ¿no? Qué raro que en la definición de la transformación al picture de interacción, qué raro que ahí no aparecía el potencial. No aparece en la transformación, pero sigue estando porque el hamiltoniano lo tiene y finalmente aparece acá, aparece en la evolución del estado. O sea, la evolución del estado acá en el picture de interacción no es sencilla, pero no incluye al H0, porque el H0 ya fue como metido en la definición misma del estado. Y esta se llama ecuación de Tomonaga-Schwinger, que estos son los fundadores de electrodinámica cuántica. Creo que ganaron el premio Nobel juntos, junto con Feynman. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un intervalo ahora? Bueno, seguimos analizando la evolución del estado en el picture de interacción y ahora lo hacemos ya mirando a las componentes del estado de una manera ya un poco más práctica. Entonces, expandamos el estado en representación de interacción en la base de autoestados de H0 en la representación de Schrödinger. ¿Está bien? Estoy haciendo un poco una mezcla. Tengo la base del espacio de Hilbert, que son estos kets n, que son los autoestados del H0. Entonces, expando el estado en interacción en esta base. Y tengo coeficientes C sub n que dependen del tiempo. Entonces el objetivo ahora es hallar los C sub n o hallar una ecuación de movimiento para esos coeficientes. La evolución del estado está dada por la ecuación de Tomonaga-Schwinger que vimos recién, que la tengo acá. Y entonces insertamos la identidad en la base de autoestados del hamiltoniano H0. Suma sobre M y acá proyector sobre M.
Entonces, si ahora, acá me olvidé de decir, si ahora proyectamos con el bra n, obtenemos lo siguiente. Bueno, el bra n no depende del tiempo, así que entra en esta derivada. Y acá ya tenía el producto escalar de m con el ket. Entonces acá tengo el coeficiente del estado que está evolucionando, que es lo que yo estoy buscando, ¿no? El coeficiente. Y acá tengo la derivada, c sub n punto. Y de este lado tengo el c sub n, dentro de la suma sobre n. Entonces ya estoy perfilando que tengo un sistema de ecuaciones diferenciales para los coeficientes. Entonces, estamos buscando los coeficientes en esta expresión y ya llegamos a esta ecuación. Y h barra c punto sub n igual a suma sobre m de el elemento de matriz del potencial S que está en el Hamiltoniano entre n y m por c sub m de t. Bueno, acá vamos a trabajar un poquitito este elemento de matriz para simplificarlo, para ver mejor qué contiene. Entonces, notar que este elemento de matriz es igual a esto, donde expandí, ¿no?, el potencial transformado en interacción, lo escribí en función de su versión en Schrödinger, y acá con la transformación unitaria del picture de interacción. Pero acá hay cosas que puedo hacer, porque el H0 puede actuar sobre este ket y puede actuar a la izquierda sobre este bra, y me salen las energías asociadas a estos autoestados, al n y al m. Entonces me sale e a la i e sub n de este término, y e a la menos i e sub m por t del término de la derecha. Y el sándwich acá del potencial en el picture de Schrödinger. Bueno, a este elemento de matriz lo llamamos V sub nm. Acá a esta exponencial que depende del tiempo la tenemos acá, y definí una frecuencia omega nm que tiene la diferencia de las energías sobre h barra. Acá me sobra el h barra. Me olvidé de esa forma. Bueno, y ahora sí, juntando, tengo e a la i h barra c sub n punto, es un derivado con respecto al tiempo, igual a suma sobre m, elemento de matriz en Schrödinger, por estas dependencias temporales, estas fases que dependen de las diferencias de energía, por el coeficiente C sub n. Bueno, y así llegué a una ecuación de movimiento para los coeficientes del estado, ¿no? El estado en el picture de interacción expresado, expandido en la base de autoestados del HC.
escrito en forma matricial, esta misma ecuación sería IH barra, una columna con los coeficientes de C sub n punto, pues acá una columna de coeficientes C sub n, y acá la matriz B11, B12, y en la diagonal estas fases no están, se van, y fuera de la diagonal aparecen de esa forma. Bueno, les comento que acá entonces ahora estoy empezando a mezclar un poco de material del Sakurai, el capítulo 5, Approximation Methods. Acá está teoría de perturbaciones, que lo vimos más que nada del Cohen, pero por supuesto acá está también. Y ahora estamos viendo, o vamos a empezar a ver, teoría de perturbaciones dependiente del tiempo, y por eso estamos tratando el picture de interacción. Es una preparación para pasar acá a teoría de perturbaciones dependientes del tiempo. Y ahora, por ahí, la notación del Sakurai es un poquito distinta, pero estoy siguiendo bastante el orden de estas secciones. Bueno, veamos la serie de Dyson. Seguimos con la evolución del estado, la evolución temporal, y definimos el operador de evolución en la representación de interacción. Entonces, del mismo modo que hicimos en la representación de Schrödinger, acá definimos un operador de evolución que conecta el ket en T0 con el ket en un T posterior, o no, en otro T. Pero ahora el ket conectado es el ket en el picture de interacción, que yo ya sé que evoluciona de acuerdo a esta ecuación similar a una ecuación de Schrödinger. Bueno, combinando las dos cosas, como ya hicimos en otras ocasiones, sacamos una ecuación de movimiento para el operador de evolución, ¿no? Totalmente análoga a esta ecuación tipo Schrödinger, con la condición inicial de que el operador de evolución entre T0 y T0 es 1. No hay evolución. Bueno, tenemos una ecuación diferencial de primer orden en el tiempo para este operador de evolución, y lo que hacemos es pasar a una forma integral. Así, hablando mal y pronto, es paso el dt para el otro lado e integro, y me queda que u y entre t0 y t es 1 menos una integral y sobre h barra por la integral entre t0 y t, ¿no? Los dos argumentos acá a la izquierda. Acá ahora tengo una variable muda, un t', y adentro de la integral tengo esto que tenía acá a la derecha básicamente, pero ahora integrado. B de sub i t', u sub i t', t0. Entonces, estas dos ecuaciones son equivalentes. Una es una ecuación diferencial y la otra es una ecuación integral. O sea, en ninguna de las dos veo obviamente cuál es la solución. Acá no lo veo porque tengo
Tengo la incógnita acá a la izquierda, pero lamentablemente la tengo también acá a la derecha dentro de la integral, o sea, no es una ecuación que ya me esté dando la solución. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Les transfiero la pregunta a ustedes. ¿Qué harían en este caso? Y me parece por cómo se ve la ecuación diferencial que puede ser una exponencial, capaz. Eh, Está bien, eso es muy arrojado porque O sea, propongo la solución exponencial. hay algo de eso en la solución formal, pero claro, acá no, acá lo ven bastante bien lo que decís. Pero el problema es que esto depende del tiempo. Entonces, si esto fuera una constante, sí, la solución sería exponencial. Pero es más complicado porque depende del tiempo y además puede no conmutar consigo mismo en distintos tiempos. Entonces, por eso me alejo ahora por un momento de la ecuación diferencial y me vengo a esta expresión integral para ver si puedo aprovechar y hacer algo aproximado. Plantear algún esquema aproximado. Bueno, y a eso vamos. Planteamos un método iterativo. O sea, acá arriba tengo la incógnita a la izquierda y a la derecha. Entonces, reemplazamos la que está dentro de la integral por todo, digamos, por la que está a la izquierda, que es todo esto, ¿no? Es totalmente válido porque esto es u i t' t0 y acá tengo u i t t0. Basta con ponerle t' acá, vendrá acá. Y ahora tendré que cambiar el nombre de la variable de integración, pero es la misma igualdad. Así que puedo reemplazar acá dentro toda la expresión del 1. Y hacemos eso. U, t0, tengo el 1, tengo el principio de esta integral, y acá reemplazo 1 menos i sobre h barra integral entre t0 y t', ¿no? Porque es el argumento que aparece acá. Y tengo que poner una nueva variable muda de integración. Así que este corchete es el u sub i entre t0 y t'. ¿Está bien? Hasta ahora no gané nada. Solo pateé el problema para más adelante. Pero bueno, ahora vamos a ver que esto sirve igual. Bueno, entonces acá hay que reordenar un poquito. Tengo el 1, tengo este término con el 1, que es esta integral. Acá ya no aparece el u, porque surgió de este 1 de acá. Y después tengo una integral doble en tiempos, que tiene el coeficiente menos i sobre h barra al cuadrado
aparece dos veces, y la integral doble. Integral sobre t' entre t0 y t. Y integral de t2' entre t0 y t', la variable de integración anterior, ahora viene acá, al límite. Y bueno, este b de la integral de afuera lo tengo acá. Tengo el b en t2' y tengo la incógnita de nuevo ahí metida. Recordemos que lo que queremos hallar es el operador de evolución, que es el que me va a decir cómo evolucionan los pets. Bueno, ¿qué más? Bueno, la idea, como se imaginarán, es repetir esto que hicimos. Acá reemplacé la u por toda la expresión. Y me quedó una constante, un término que no depende de u y otro que depende de u y ya tiene dos potenciales. Ahora de nuevo reemplazo u por toda la expresión de arriba. Y me van a aparecer más términos y me va a aparecer un término que tiene 3 veces la interacción esta, o ese potencial, y un término y términos anteriores. Entonces, sé que estas expresiones son un poco largas, un poco difíciles de mirar, porque hay muchos índices, pero si lo vamos pensando de esa forma, surge todo de forma bastante natural. Entonces, acá es lo que escribí recién, exacto, porque lo único que hice fue reemplazar el u por su expresión del lado izquierdo. Bueno, si ahora repetimos ese esquema, reemplazando el u, obtenemos una serie. Un término sin b, un término a orden 1 en b, un término a orden cuadrado en b. Fíjense que el u ya en estos no aparece, porque el u se va corriendo hacia los términos de orden, hacia el último término de orden mayor. Entonces, así sucesivamente, acá tengo los órdenes 0, 1 y 2 en B, y acá sigue orden 3, orden 4, el orden n tiene, acá tiene n integrales en el tiempo, tiene, sí, tiene n integrales en el tiempo, y tiene el potencial n veces. Todos estos potenciales evaluados en distintas variables de integración. Acá es donde uno ya lo quiere resolver, se empieza a complicar las cosas. Y en principio esto sigue hasta infinito. Porque repetimos esa iteración, ese reemplazo que yo hice, lo repetimos infinitas veces. Entonces, el u, que nunca desapareció, pero que lo empujábamos adentro de las integrales, termina yéndose al último término, entre comillas, o sea que desaparece, básicamente.
Y lo que uno va a hacer es decidir hasta qué orden trabaja y cortar esta serie. Entonces ya tiene una ecuación con el u sub i a la izquierda y a la derecha una serie de términos que no involucran a u y que involucran al potencial que aparece en el Hamiltoniano. Bueno, esta es la serie de Dyson para el operador de evolución en el picture de interacción. Si de alguna forma, si por algún motivo puedo suponer que el B es chico, que es una perturbación del H0, entonces tiene sentido truncar esta serie en algún lugar y calcular hasta un cierto orden en ese potencial. Bueno, ¿Hay entonces, una justificación de por qué se puede hacer esto? ¿por O qué sea, se... porque me suena medio tramposo. Como que lo parece tan lejos de que no lo veo, pero sigue estando ahí esa U. sigue estando la U? Eh, o sea, no es que es más chica la U, o sea, sí, no sé, o sea, es raro. Sí, claro. No, Perdón, ¿no? Es la como, U, sí, perdón. No, que además 1/h es algo muy chiquito. No va creciendo a medida que crece n. Es cierto, eso nunca lo había pensado. Perdón, sería, o sea, h es muy chiquito, entonces va creciendo el cociente. Sí, ese es un buen punto, nunca lo había pensado así. Igual el tamaño del I sobre H barra a la N depende mucho de las unidades en las que estés usando, porque, qué sé yo, supuestamente está como este sistema de unidades naturales en el que H barra es 1, y entonces como que no te afecta mucho. Es como, para mí es como que la discusión está en si el potencial es un potencial perturbativo o no, tipo si es un lambda chiquito B como el de la vez pasada o no. Como si quizás es lo suficientemente chico como para que cada vez como aparece B a la N, básicamente Sí, ahí se es como cortó. que cada vez se va haciendo más chico. Sí, esa es la justificación usual, ¿no? La idea es usar esto para hacer teoría de perturbaciones. Si B no satisface eso, entonces tenemos un sistema, en sólidos decimos fuertemente correlacionado, o en teoría de campos sería strong coupling, ¿no? Y ahí no se pueden usar métodos perturbativos. Pero esto es la base de un esquema perturbativo, pues, suponiendo, como dice el compañero, que el B sea chico. Igual tiene ventajas empezar a pensar de esta forma, porque después en la práctica hay que hacer algunas cosas más, ¿no? Pero lo que uno puede hacer es quedarse con infinitos términos, de alguna forma, salteando algunos. Hay que hacer otras cosas en el medio, pero uno puede ir a orden infinito, no exactamente, pero rescatando ciertos términos que por algún motivo
son los más importantes. Eso es un poco la filosofía en los diagramas de Feynman. Un diagrama es una integral, un término en una serie, y uno mirando el dibujito del diagrama dice, me voy a quedar con todos los que tienen esta forma, es una burbuja. Y entonces sumo todas las burbujas. Pero si elijo un subconjunto, puedo hacer una cuenta y dar una forma cerrada. Entonces, aparece la posibilidad de hacer teoría de perturbaciones, pero de esa forma un poco más sofisticada, sin necesidad de quedarse a un orden bajo. Simplemente seleccionando animales de la serie. Pero igual es perturbativo, ¿no? Y una consulta. Si yo tuviese un potencial central, por ejemplo, que a priori no depende del tiempo, lo que debería hacer es escribir la distancia como la velocidad por el tiempo para poder hacer esta integral, o qué debería hacer. Eh, no sé si entiendo bien la pregunta. Si este B, vos decís que este potencial sea un potencial central y estático, ¿no? Claro, que si estoy trabajando con algún potencial que no depende explícitamente del tiempo, pero depende de la distancia, por ejemplo, que varía con el tiempo. No, esa frase me parece cuestionable. La distancia, o sea, con el potencial del átomo de hidrógeno, ¿no? Y Sí, R es un observable, es el observable, bueno, es el módulo, pero es la posición, ¿no? Es un operador. Entonces, es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado raíz. Pero como operador no tiene dependencia temporal. ¿Está bien? claro, era eso lo que quería saber. Ah, Eh, eh, en la representación de Schrödinger. sí. A ver, de todas Y formas, si tuviese un potencial de ese... sí, ¿sí? perdón, No, claro, si tuviese un potencial de este tipo, ¿cómo lo debería poner en esta integral, en esta serie? O no pasa, o no tendría que usar este potencial eh, en este picture. a ver, lo que yo diría es, si tengo este potencial, yo no me molestaría en ir al picture de interacción. Trabajaría en el picture de Claro, Schrödinger. Porque el picture de interacción se vuelve más útil si el potencial, dos posibilidades, o depende del tiempo o es una interacción entre partículas. Esas son las situaciones en las que se usa esto. Si es así tan sencillo, entre comillas, eh, no, no me pasaría a esta representación. Igual se puede hacer, ¿no? Se puede poner, nada, viste, siguiendo las reglas que dijimos, hay que eh, transformar, ¿no? Porque estas son ecuaciones con el
B ya transformado al picture de interacción. Entonces primero hay que transformarlo poniéndole el E a la I, H0 por T, etc. Ahí le aparece una dependencia temporal medio trivial. Y nada, estas fórmulas son válidas, pero hay que transformarlo al picture de interacción. ¿Está bien? O sea, acá lo escribí en Schrödinger, pero todavía habría que pasarse a interacción con el A y el acá. Claro, gracias. ¿Más preguntas? Sí, sí, yo tengo todavía una duda. Ujú. De que si esto lo tratamos con aprobación, no me queda claro porque, o sea, 1 sobre h, creo que ya le dijeron esto un poco, Ujú. pero 1 sobre h barra es un número, o sea, h barra es un número chiquito, pero 1 sobre h barra es un número muy grande. Y entonces el potencial tiene que ser significativamente más chico que 1 sobre h barra. O sí, para contrarrestar, para que sea una perturbación. Y ¿Es así? me agarraron con algo que estoy seguro que después me va a ocurrir algo mejor para decir, pero fíjense que el operador, ¿no? Este, por ejemplo, el operador de evolución, tiene una h barra dividiendo y no es que todo se va al cuerno, ¿no? Acá simplemente hay unas escalas de energía y de tiempo que son comparables con h barra. Por supuesto, para un sistema clásico macroscópico, h barra es una cantidad muy chica, pero para un átomo de hidrógeno o algo nuclear, no es algo eh, tan chico, ¿no? Es algo del orden de las demás combinaciones de energía y tiempo. Claro. O sea que no Y el necesariamente, potencial suele ser menor a eso incluso. claro, o sea, acá todas las cosas son de ese orden, ¿no? Esta Claro. cantidad, hay tiempos por energías del orden de h barra. Eso es lo que se me ocurre por ahora. O sea, efectivamente en el dominio atómico, h barra es una cantidad normal, digamos, ¿no? Es una unidad de momento angular, la acción en la regla de Bohr, es una unidad de acción típica del átomo de hidrógeno. Claro. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Pregunta? Me falta un temita más. Pero es cortito, lo voy a dejar para la vez que viene. Es la probabilidad de transición. Pero creo que por hoy está bien. Bueno, entonces en resumen, en esta clase repasamos pictures o representaciones, sobre todo repasamos Schrödinger y Heisenberg, y introdujimos el picture de interacción o de Dirac, y
hablamos de la evolución de los operadores y los Kets. Vimos la ecuación de Tomonaga-Schwinger, me voy a ponerlo acá en esta lista, y después obtuvimos la serie de Dyson para el operador de evolución. Y ya con esto podemos hablar de probabilidad de transición y empezar a plantear teoría de perturbaciones dependientes del tiempo. Eso lo vemos en la clase que viene.